Feliz sábados. Saludamos también a nuestro querido pastor, ya lo tenemos, Gustavo, hermanito, que el Señor te bendiga. Feliz sábado. Bienvenido, Gracias. bienvenido. Feliz sábado. Muy feliz sábado. Estamos ansiosos porque el Feliz tema sábado. se está poniendo esta serie cada vez más interesante. Es muy importante conocer los movimientos, tanto de la parte de Dios y su agenda, como tampoco ignorar los movimientos y agenda del enemigo, para que no nos sorprenda. Estamos llamados a ser atalayas, y la atalaya siempre está atento, mira a su alrededor para cuando el enemigo se acerque al campamento, dar la voz a la. Y todos tenemos nuestro campamento, cada uno en su casa tiene su familia, ese es su campamento, su esposa, su marido, su hijo, sus nietos, ese es el campamento. Nosotros acá, después de avanzar, es un campamento también. Y somos atalayas delante de Dios. Que el Señor nos brinde discernimiento espiritual para mirar los movimientos del enemigo y ser liberados según su gracia. Que el Señor nos bendiga. Gustavo, otra vez, hermanito. Muchas gracias. Hermanito, el pastor, el tiempo es tuyo. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a todos los hermanos. Un saludo muy grande, muy cordial de mi parte y de mi hijo, que él no suele aparecer, pero él está detrás de todo esto. Y gracias a él es que podemos comunicarnos. Hermanos, comenzamos con una oración, pidiendo que Dios nos bendiga en este estudio que vamos a tener. ¿Sí? Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este nuevo encuentro que tenemos para el estudio de la palabra de Dios. Amén. Estamos iniciando un camino fascinante, pero también serio, responsable, como es el estudio de los modelos bíblicos, para interpretar este modelo en particular que aparece en la Biblia, el ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18, 21 al 24. Rogamos tu bendición, tu inspiración, que abras nuestras mentes, que lo que podamos escuchar sea muy claro y a la vez convincente, porque proviene de lo alto. Guíanos en este estudio y a la vez, si tenemos inquietudes o observamos errores o lo que fuera, también que seamos humildes y todos podamos aportar, ayudar para que el mensaje sea del Señor para todos. Rogamos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, efectivamente tenemos ya preparado el mensaje, las diapositivas que queremos compartir con ustedes. Por supuesto, escuché casi al final ahí de refilón, decimos en Argentina, la conversación que tuvimos con mi hermano Gerardo ayer, sí, casi una hora, pero tal vez parte vamos a tenerla acá para que podamos todos apreciar el tema del liderazgo, que es la parte que nos convoca en esta ocasión. Vamos a la introducción. La haremos más breve. Aquí tenemos ya la principal diapositiva que nos habilita el ángel de la piedra de molino. Yo lo que haría, hermano, solamente es tratar de poner lo esencial para que entendamos siempre, cada vez que miremos la diapositiva, especialmente el aspecto que considero más importante. No sé si está habilitado. Gerardo me cuenta si ya está habilitado. No todavía. ¿Sí? Que es Lucas capítulo 21, o diríamos más bien el meollo de este estudio, la base de este estudio, que es la profecía de Jesús y su doble cumplimiento. Si no estuviera eso, hermano, no sé, sería muy difícil poder interpretar adecuadamente. Jesús sabía lo que hacía y era dar señales con un cumplimiento para el primer siglo y un cumplimiento posterior, que se dio a lo largo de los siglos en ciertos aspectos, como aquello general de inundaciones, guerras, terremotos. Pero hay algo particular, y es que, así como aconteció con la caída de Jerusalén y los cumplimientos previos a la caída, así también en nuestros días los cumplimientos previos al fin del mundo, y especialmente los relacionados con la iglesia. Esto es lo que nos importa, como estuvo con la iglesia apostólica. Y durante el tiempo de la iglesia apostólica aconteció algo muy extraño. Felizmente la hermana Juan lo recoge. Josefo lo pone con líneas muy, yo diría, sonoras. Cuando él da señales de la caída de Jerusalén, señales que ya estudiaremos en el siguiente capítulo. Hoy vamos a mirar el capítulo 3, ¿no? El liderazgo decadente ante los eventos finales, tanto de Jerusalén como en los eventos nuestros finales. Pero lo que sigue serían las profecías escatológicas. Y recuerden en la pregunta, ¿cuáles cumplimientos?
Así también en los días de la Iglesia Apostólica, también haríamos la misma pregunta. ¿Qué cumplimiento? ¿De qué están hablando? Y Josefo sí lo miró, lógicamente lo miró ya vencido, porque cuando él luchaba contra los romanos, él estaba tan ciego como todos los judíos, pero luego que fue capturado, vio las cosas de un modo muy distinto, del lado del vencido, y vio entonces las señales. Él hizo una retrospección, las señales y la del extraño personaje fue para él la más importante. Lo más terrible es la expresión que él utiliza, ¿no? Y así también creemos que esta señal fue para no solamente la sociedad de los apóstoles, sino especialmente para la iglesia apostólica. O sea, no para la sociedad judía, sino para la iglesia apostólica, que era el cumplimiento final de lo que Jesús venía diciendo, que ya se viene el fin. Y Ahí yo creo, mira la hermano, pantalla, Gustavo, hermano. ¿sí? Ahora sí miramos acá. Entonces, eh, hice esta pequeña introducción porque mi hijo estaba arreglando ciertas cosas. Sucede que les cuento, hermanos, que nuestro equipo no es de primera, es muy humilde. Y esto significa que esperamos que Dios nos bendiga con algún sponsor. Seguramente va a aparecer, porque creemos que Dios nos guía en todo. Y el sponsor ya aparecerá. Vamos entonces a eh, mirar lo que sigue. Dijimos el paralelo entre el ángel de la piedra de molino y el extraño personaje de Jerusalén. Recordemos siempre esto, hermanos. Aquí tenemos el texto de Mateo capítulo 24 o Lucas 21, que es lo que nos va a interesar mirar, ¿no? Junto con ello, lo que pasó con la iglesia apostólica en Hechos 21, que son el evento previo, ahí es donde habían que tomar decisiones. Y la mayor decisión que se debió haber tomado allí es con la llegada de Pablo, ¿qué hacemos con la evangelización? Pablo era un experto, sabía lo que predicaba en el extranjero, tenía tremendo mensaje con respecto a la naturaleza del judaísmo, justamente porque el cristianismo estaba imponiéndose, el mensaje de Pablo a los gentiles, y el judaísmo estaba siendo el obstáculo. Y Pablo lo sabía muy bien. Y Jacobo con sus compañeros, pues, en la forma en cómo él se expresó ante Pablo, no logró discernir que, siguiendo la postura judaica, ortodoxa, esto tenía que caer. Bien, ya hemos estudiado el aspecto espiritual de Pablo, como también estamos mirando, que hoy vamos a mirar con más detalles, el aspecto de Jacobo como líder, ¿sí? Es decir, hoy vamos a ver cómo en las citas de los padres de la iglesia y especialmente de Josefo, alguna cita en particular, cuál era el sentir de este siervo de Dios, Jacobo, pero que sirva como lección para nosotros. Y especialmente una cita que hoy vamos a mirar de Hechos de los Apóstoles acerca del liderazgo y compararlo con el liderazgo de hoy. Mi hermano hablaba de la cuestión democrática y teocrática. Bueno, hoy vamos a mirar en esa cita y hacer comparaciones con antiguos personajes. Uno de ellos, a quien yo más admiro, es Nehemías. Tengo un gran aprecio por este siervo de Dios y el modelo de liderazgo que él dio en sus días y que debería ser el nuestro para nuestros días finales. Bien, hermanos, el desarrollo del argumento de los paralelos es lo que nos toca ahora. Hoy estamos con la tercera entrega, el liderazgo decadente ante los eventos finales. Recordemos, este es el mapita general de nuestro viaje desde la iglesia apostólica hasta la iglesia moderna. Los paralelos en el mutuo desenlace entre ambas iglesias. Por la Odisea, recordemos, entendemos no solamente la iglesia final de los adventistas, sino la iglesia final de todas las iglesias madres, mayormente que proceden de la Reforma, y que siendo madres están dejando que desear. La Odisea es la última iglesia, y entonces las hijas, hay hijas más corrompidas que las madres, pero hay otras hijas que son sinceras, y entonces ellas están reaccionando contra lo que está ocurriendo con su madre, abriéndose cuando la madre vota ciertas situaciones como consecuencia básicamente de, y hermanos, yo no sé si usar expresiones, una argentina, Gerardo me va a entender inmediatamente, una expresión que voy a usar ahora, muy, muy de los jóvenes, puede sonar a vulgar, pero con ello quiero decir, expresar en forma muy clara lo que se hace con el texto bíblico. Se llama la bicicleteada. Por bicicleteada se quiere decir cuando uno está
manoseando el texto para hacer que el texto diga lo que uno quiere. Lo está bicicleteando, ¿no? Una expresión. Tal vez en cada país tenga una expresión propia para expresar esa idea. Es lo que hace este señor, que yo he comentado, este pastor de Alemania, Sasha, pastor adventista, que él defiende su bisexualidad usando el ejemplo de Agar, ¿sí? Que es un tema que hoy vamos a mirar también. Eso no se puede hacer. Y esa es la agenda que se trajo, la primera agenda, por lo menos la más obvia, la de la ordenación de la mujer al pastorado. Hacer que el texto diga lo que el texto no está diciendo para que se conforme a agendas personales. Cuando uno bicicletea el texto de esa manera, viene la siguiente agenda, de otra naturaleza. Hermanos, ¿no sería raro que aparezca una agenda defendiendo la pedofilia? Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que bicicletear el texto. ¿Se entiende? Entonces, la expresión es manosearlo, es hacer lo que el texto dice. Viene, pastor, viene esa agenda, ¿eh? Viene, ya está presente en algunas iglesias evangélicas. Exacto, entonces es de terror. Y cuando ayer con mi hermano conversábamos, él tenía repugnancia para hurgar cosas, que hoy vamos a hurgar, hermano, y yo también tengo la misma, pero lo tenemos que hacer para mostrar dos asuntos. Uno, el liderazgo decadente, que si fuera el de Nehemías, no ocurrirían estas cosas. Y frente a un liderazgo decadente, Dios levanta un liderazgo firme, como es el de aquellos días, el extraño personaje predicando lo que Jesús enseñó en Mateo 23, la caída del liderazgo de aquellos días y de Jerusalén, como en nuestros días, con el símbolo del ángel de la piedra de molino. Bien, hermanos, en este mapa que miramos acá, hoy nos toca mirar el tercer capítulo, el tercer ítem, liderazgo decadente de los eventos finales en el primer siglo. De allí ustedes notan, dice, del 58 al 62, esos son los años desde el encuentro de Jacobo, sus ancianos, con Pablo, Hechos 21, hasta el martirio de Jacobo. Él murió en buena ley, gloria al Señor, él testificó a favor de Cristo, pero hay un detalle que quiero agregar cuando examinemos, y que él murió no por defender la predicación de los eventos finales, o por una predicación escatológica, o por, como ocurriría con Pablo, por decir que Jerusalén se cae, sino por defender a Cristo. Y eso está muy bueno, hermano. Pero el asunto es que había que predicar de los eventos finales. Y este concepto, hermano, ojalá que en el corazón vaya cada vez bullendo, que el mundano no quiere escuchar, mayormente ahora con la Agenda 2030, que se perfila un futuro brillante, luminoso, con los inventos de la ciudad de 15 minutos, la transhumanización, la inteligencia artificial. Tenemos tantas perspectivas halagüeñas que venga alguien diciendo exactamente lo contrario, es insoportable. Suena a terrorismo, ¿sí? Así que este tema de predicar esencialmente, o sea, con Cristo primeramente es la esencia, la base. Pero hay un mensaje directo, que es el mensaje de los tres ángeles, hermano. Y ustedes recuerdan allí cada uno de los tres mensajes, particularmente el tercero. Eso no lo podemos evitar, forma parte del paquete que Dios quiere para su pueblo de los últimos días. Bien, así pasó en el primer siglo, de allí los textos que se ponen, y Josefo en particular, que hoy vamos a mirar algunas citas, con su comparación del liderazgo de nuestros días y las citas de Ellen White respectivas también. Bien, hermano, vamos a la primera parte. El tipo, diríamos así, ¿no? El liderazgo decadente en el tipo. Años 58 al 62. Años críticos para la Iglesia Apostólica en Jerusalén. De Jacobo. Ya leímos lo esencial, solamente repasamos lo que dice la línea acá. Era el gran líder de la iglesia perseguida, en Hechos 12-17, el mismo capítulo que narrará del martirio del otro Jacobo. De allí, hermanos, que se han hecho estudios de quién es este Jacobo que presenta su carta, la carta de Santiago. Santiago, Jacobo, es lo mismo, ¿no? Y entonces, hay en el comentario bíblico adventista, en el comentario sobre el estudio sobre la autoría de la carta de Santiago, hay un muy interesante artículo, muy bonito, que muestra que no se sabe quién es el autor de la carta, pero tenía tal autoridad que solamente ponía Jacobo y era suficiente.
que si hubiera vivido el otro Jacobo, que era realmente el importante también, equivalente a Pedro, a Juan, pero ya no vivía. Había muerto justamente allí en ese año 44. Recuerden cuando Pedro, saliendo milagrosamente de la cárcel, le dice a sus compañeros que estaban orando por él, díganle a Jacobo, ¿qué es lo que ha pasado? Que yo me voy a esconder. Eso está en Hechos 12:17. Entonces, pero en su postrimería, Hechos 21, parece ceder. Y ahí, hermanos, yo invito a que repasemos la historia del rey Asa. Ya la estudiamos en su momento, solamente permítanme decirlo brevemente. En segundo de Crónicas, del 14, capítulo 14, 15 y capítulo 16, aparece la historia del rey Asa, que reinó por 41 años. Y el texto nos dirá al comienzo del capítulo 14 que hizo lo recto, lo perfecto delante de Dios, y enumera las obras que él hizo, de destruir la idolatría, de sacar las estatuas, de fomentar la devoción al Señor, tanto que tiene la visita de profetas que ponderan la obra que él está haciendo, al punto que cuando aparecen en 2 ocasiones enemigos, los etíopes, los libios, él confía en Dios y Dios le salva milagrosamente. Pero en el capítulo 15 aparece algo interesante, y es cuando aparece un vidente y que utiliza esta frase muy cortita de 2 letras, el condicional sí, sí. Y hermanos, cuando esa expresión llega a aparecer en nuestras vidas, tengamos mucho cuidado, porque Dios ya sabe nuestro futuro, que nos va a decir, hijo, este es lo que te quiero dar. Si me obedeces, y hermanos, eso me está diciendo, ay Señor, entonces tú ya ves mi futuro que posiblemente llegue a no obedecer. Bueno, eso fue lo que pasó con Asa. El profeta le dijo, Dios les va a bendecir a todos ustedes, pero si se separan de Dios, Dios va a separarse de ustedes. Y ocurrió exactamente así en el capítulo 16, en el año 36 del reinado de Asa. Esto es, los 35 primeros años, él fue honesto, leal, un rey digno de ser mencionado, de grandes obras para el Señor. Pero del año 36 hasta su final, los últimos 6 años, lamentablemente, algo pasó con él que sería interesante averiguar qué, charlar sobre el tema, para que no nos llegue a pasar a nosotros. Y aquí con Jacobo podría haber pasado lo mismo, que tuvo muy buen liderazgo al comienzo, pero al final algo está pasando. Pero felizmente culmina bien con su martirio a favor de Cristo. Y entonces, permítame leer esta nota. Mediante el análisis de textos bíblicos y los aportes de Flavio Josefo y algunos escritores eclesiásticos, el caso de Gesipo, que va a ser el primero, de Orígenes, otro importante, Clemente Alejandrino, Eusebio de Cesarea, y aún Elena White, quien les habla, ha procurado reconstruir la historia de la Iglesia Apostólica desde el encuentro entre Pablo y Jacobo, año 58, hasta el sitio romano dirigido por el general Cestio Galo en el año 66. Son los últimos 8 años de gracia antes de la destrucción de Jerusalén. Y había que actuar muy sabiamente, toda la iglesia, todos los líderes, Jacobo a la cabeza y los ancianos que le acompañaban. Miren, hermanos, esta cita que comparto ahora, la condición del liderazgo apostólico bajo la presidencia de Jacobo antes del final de Jerusalén. Y aquí entonces voy a comentar respecto de la conducción democrática y la conducción teocrática de la cual hablamos ayer con mi hermano Gerardo. Leo la cita, que dice: en los primeros años del trabajo evangélico entre los gentiles, algunos de los principales hermanos de Jerusalén, aferrándose a anteriores prejuicios y modos de pensar, no habían cooperado de corazón con Pablo y sus asociados. Noten que no menciona a Jacobo, menciona a los compañeros de Jacobo. En su ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado, habían perdido de vista las bendiciones que les reportaría a ellos y a la causa que amaban un esfuerzo por unir en una todas las fases de la obra de Dios. ¿Qué ocurre? En su ansiedad por conservar algunas formas y ceremonias carentes de significado. O sea, tenían una visión cerrada, por lo cual no estaban apoyando a Pablo. Sigue más. Aunque deseosos de proteger los mejores intereses de la Iglesia de Cristo, habían dejado de mantenerse al paso con la marcha de las providencias de Dios.
Noten, estamos hablando de los líderes de una sociedad democrática, permítame decirlo. El gobierno que estaba teniendo Jacobo en esos días era un gobierno democrático, no un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Era Jacobo el presidente con sus asociados, el presidente de la división de acá, el presidente de la división de allá, y ustedes ya me van entendiendo a dónde estoy yendo. Cuando hay varios líderes que tienen tanta autoridad, que van a decir esto y proponer esto y lo otro, y el jefe máximo, que es Jacobo en este caso, está siendo o llevado o opina similar, hermanos, no está ocurriendo lo de Nehemías, que eso quiero comentar en un ratito más, pero sigamos leyendo la cita. Estos ancianos que aparecerán en la reunión con Jacobo y Pablo, habían dejado de mantenerse al paso con la marcha de las providencias de Dios, y en su sabiduría humana, agrego democrática, trataban de imponer a los obreros muchas restricciones innecesarias. Así se levantó un grupo de hombres que no conocían personalmente las circunstancias cambiantes. Mis hermanos, por cambiantes era introducir el gentilismo en la evangelización. Y a algunos les costaba entender este asunto. Pablo lo entendió. Recuerdan, el primer testimonio fue el de Pedro, su primera experiencia con Cornelio, Hechos capítulo 10. Luego le va a pasar al mismo Pablo, que él es llamado específicamente para ministrar a los gentiles. Pero desde Jerusalén, recuerdan Gálatas capítulo 2, cuando primeramente en el capítulo 1, Pablo menciona que él visitó Jerusalén para conversar con los principales líderes, para ver si su ministerio estaba siendo bien llevado, o sea, ponerse de acuerdo allí. Y Pablo era humilde, respetaba el liderazgo de Jerusalén, pero no encontró a nadie, sino dice allí a Pedro, Juan y a Jacobo, el hermano del Señor. Recuerden que eran columnas. Y luego en el capítulo 2, en la primera parte, antes de que venga Pedro de Jerusalén a visitar Antioquía de Siria, menciona otra vez a estos líderes, a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Nos encargaron a mí y a Bernabé que nos encargáramos de los pobres, de los gentiles, mientras ellos se hacían cargo de los judíos. Recuerdan esas expresiones de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, primera parte. Pero luego, ya desde el versículo 11 en adelante, Pedro viene de visita de Jerusalén a acompañar a Pablo en su ministerio evangelizador. Y hizo una buena faena con los gentiles. El texto dice que él comía y demás con ellos, pero cuando llegaron compañeros, yo diría departamentales de la Asociación General de Jerusalén, judíos, compañeros de Jacobo, algo pasó en Pedro que él cambió su comportamiento. Voy a invitar, hermanos, que leamos el texto. Yo quiero que reparemos porque tiene relación con lo que estamos leyendo, y ese es el liderazgo democrático. Pero la tendencia allí es algo que se diferencia de Nehemías. Nehemías estaba muy apegado al Señor y a la vez hacía que su liderazgo represente la teocracia que Dios quería. Así que abrimos pues el texto de Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante, que nos narra cómo está viniendo Pedro de Jerusalén. Dice el texto: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, que eran los departamentales de la Conferencia General de Jerusalén, de parte de Jacobo, que era el jefe, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué estaba pasando con el liderazgo de Jerusalén para que Pedro, que había recibido luz, nada menos que el testimonio del maestro, él convivió con el maestro, entendió el mensaje a los gentiles? En Hechos 10, recuerdan allí su visita a Cornelio, la visión del lienzo, lo que el Señor le enseñó personalmente, y ahora tiene miedo. Y miedo en la misma área. Él está trabajando con los gentiles, apoyando a Pablo, y miedo de estos otros que están con un mensaje opuesto. El texto sigue, todavía sigue más, el siguiente versículo: y en su simulación participaban también los otros judíos, los que vinieron de Jerusalén. En lugar de enseñarles, de abrirles la mente,
De tal manera que aún Bernabé, el compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que, hermanos, sirva esto como antecedente para ver la fuerza que estaba teniendo el liderazgo de Jerusalén, pero en un sentido en que las cosas están cambiando, ¿no? Y con esto, cuando hablo de democrático, es que se está repartiendo la autoridad entre varios. Está el presidente y luego los ancianos, allí esa generación que se levanta, que estuvieron en el concilio de Jerusalén, año 49, Hechos 15, participaron también, vieron las cosas, pero luego van a tomar autoridad. Sigo leyendo todavía más la cita. Dice, así se levantó un grupo de hombres que no conocían personalmente las circunstancias cambiantes y las necesidades peculiares afrontadas por los obreros en los países distantes. Pablo a la cabeza, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, eran todos los otros compañeros que estaban trabajando. Pero quienes insistían, sin embargo, en que tenían autoridad para ordenar a los hermanos de esos países que siguieran ciertos métodos determinados de trabajo. Por eso, hermanos, Pablo se vino a Jerusalén para tratar de ganar a esa gente, porque sentían que no había el apoyo moral o económico, imagínense, hermanos, esta gente tenía que moverse solos. De paso, en Hechos 20, versículo 4, por allí se mencionan los compañeros de Pablo que le acompañaron, ahí menciona a Aristarco, Sosípater y otros más, que eran líderes gentiles, y que, hermanos, esa gente ganados para el evangelio necesitaban apoyo, y tenían que moverse solos. Entonces, una carta que venga de la conferencia general, ahí tenemos el texto, hermano, para leerlo, ¿no? Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Títico y Trófimo, etc. Eran, salvo Timoteo, los demás son todos gentiles. Entonces, todo esto, hermanos, quiero describir lo que estamos escuchando para ver el tipo de liderazgo que estaba ocurriendo en los días de Jacobo y la visita del apóstol Pablo. Sigue más. Pero quienes insistían, sin embargo, en que tenían autoridad para ordenar a los hermanos de esos países que siguieran ciertos métodos determinados de trabajo. Creían que la obra de predicar el evangelio debía hacerse de acuerdo con sus opiniones. Entre los que estaban presentes en aquella reunión, de Hechos 21, había algunos que habían criticado severamente los métodos de labor seguidos por los apóstoles, sobre quienes pesaba la principal responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles. Básicamente sobre Pablo, porque era el que se dedicaba a los gentiles. Pedro, dedicado a la circuncisión, y él donde se movía con los judíos. Por supuesto que haber predicado a los gentiles también, y así los otros apóstoles. Ya no estaban en Jerusalén en esos días. Ellos tenían mucha autoridad. Pero Pablo, que fue el último y perseguidor para colmo, entonces él no era visto a la altura de Pablo y demás compañeros. Y para colmo, meterse con los gentiles era extraño. Hermanos, la mente de ellos se tenía que abrir. ¿Y por qué? Porque todavía había resabios del judaísmo que detestaba a los gentiles. Acuérdense del mismo Pedro que testifica que era abominación para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, esa noción había que quebrarla en el corazón en esta gente que eran líderes. Y eso traía mucha carga. Si no lo quebraban, hermanos, en otras palabras, vamos a aplicar un concepto moderno. Cuando un líder tiene estrategias humanas de liderazgo, porque lo ha visto en tal ejemplo de algún líder humano, en lugar de seguir los modelos bíblicos, que en este caso es el de Nehemías, es uno de ellos. Y este líder que es maestro, pastor, presidente de campo y lo que fuera, ¿no? En lugar de seguir el modelo bíblico, sigue los modelos democráticos. Por ahí vino la charla que tuve ayer con mi hermano. Ahí tenemos problemas. Dios quiere que se siga lo que Él dijo. No, y entonces, en un momentito más voy a hablar también de nuestro caso como adventistas y el problema que estamos teniendo como adventistas. Pero sigamos leyendo acá. Sigue la cita al final. Después, cuando se vio que crecía rápidamente el número de conversos entre los gentiles, algunos de los principales hermanos radicados en Jerusalén volvieron a acariciar sus anteriores prejuicios contra los métodos de Pablo y sus asociados. Estos prejuicios se fortalecieron con el transcurso de los años,
hasta que algunos de los dirigentes llegaron a la conclusión de que la obra de predicar el Evangelio debía realizarse desde entonces de acuerdo con sus propias ideas. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, ¿cómo qué plan de acción? Llevarse bien con el judaísmo. Noten aquí, hermano, no se menciona a Jacobo, ¿no? Pero él es el representante, él es el jefe. Él es el que debiera poner las cosas en claro, pero forma parte de una comisión democrática. Varios son líderes allí. Sigue más. Si Pablo conformaba sus métodos a ciertos planes de acción que ellos defendían, reconocerían y apoyaban su trabajo. De otra manera, no lo considerarían más con favor ni lo apoyarían. Por eso el consejo es, entra al templo, haz lo que te sugerimos, entra al templo y paga los gastos de los otros 4 compañeros en el servicio ritual, ceremonial del nazareato, y los judíos van a ver que tú eres como ellos, eres como nosotros, que estamos ordenadamente, y así vamos a seguir predicando de Cristo. No, hermanos, esa era una petición muy osada, y si uno pregunta, ¿y por qué Pablo aceptó? Claro que sí, hermanos, hoy ya tenemos luz para discernir, ya en otra cita la hermana White dice por qué lo hizo, ¿no? No lo ponemos acá. Pero lo que a Pablo mueve mucho es el amor a esos líderes a quienes los quiere ganar y no tener encuentros frontales contra ellos, que se los merecían por otro lado, y ni tampoco dar ejemplo a a los compañeros gentiles que estaban de visita también. Era ser sumisos, pero ya Dios había preparado las cosas anticipadamente, mediante profecías como la de Agabo, que Pablo terminaría pues preso, pero Dios levantaría a su propio líder también. Bien, hermanos, permítanme ahora traer el ejemplo de Nehemías. Solamente va a servir como referencia. Yo cuando digo el liderazgo democrático y teocrático, fue lo que estábamos hablando, Gerardo hizo su final intervención trayendo ese comentario, ¿no? El liderazgo teocrático era el que tenía Moisés, el que tenía Josué. Esto es el texto bíblico, la revelación de Dios. Él es el jefe, él es el rey, y hay que hacer caso a cómo Dios lo revela en la Biblia. En la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, y Josué haciendo caso a ellos, hasta que va apareciendo más nueva revelación. Cuando se desecha esto, recuerdan que Josué muere y se levanta otra generación. Esto lo dirá Jueces capítulo 1, última parte, y capítulo 2, donde se menciona la nueva generación que no conoce a Jehová. Son los jóvenes que luego se mezclan con los paganos. Y ese liderazgo teocrático, hermanos, va a sufrir. Sigue en pie todavía, pero ¿quién defiende ese liderazgo? Son los jueces. Y hubo jueces buenos y los no tan buenos. Recordamos a Sansón, él fue un juez. Recordamos a Jefté, Gedeón, su padre mezclado con idolatría. O sea, hubo problemas con los jueces. Hasta que viene Samuel. Y con Samuel, el último juez, él sí, hermanos, representa un liderazgo teocrático. Es hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios le da una buena consideración a la participación de Samuel. Pero como bien sabemos, el pueblo ya rechazó, porque a Samuel lo querían, no así a sus hijos, que deberían haber continuado el legado de su padre. Los hijos, pues, se dejaban vencer por el soborno, etc. Y el pueblo no quiso más jueces, quiso un rey. Y ahí la inolvidable diálogo entre Dios y Samuel. No te desechan a ti, me desechan a mí. El liderazgo teocrático, ellos quieren un liderazgo monárquico. Ok, voy a dar lo mejor que tengo. Y era Saúl. Y hermano, Saúl hubiera sido un gran, buen rey. Dios le dirigió lo mejor, no para perjudicarlos. Pero este hombre no estaba en plena comunión con Dios. Era lo mejor que había en sus días. Y luego de gobernar un tiempo, Dios iba a tomar algo detrás del ganado, del rebaño, a David. Y David sí representa, hermanos, ambos, el gobierno monárquico y el teocrático. Él hace cumplir la voluntad de Dios. Y junto con él, los reyes que le suceden. Reyes, hubo varios que se caracterizaron por ser hombres fieles. Josías fue uno de ellos. El rey Ezequías fue otro, de los descendientes del reino del sur. Diferente del reino del norte, que andaba en otra onda. Con Jeroboam, recuerden que introdujo la idolatría, y allí, hermano, no hubo rey que desandara el camino. Pero luego de ellos, hermano,
de este tiempo, cae Jerusalén, y con ello todo el reinado monárquico y teocrático, o sea, el monarca que representa la voluntad de Dios. Y luego tenemos ese periodo de los tiempos del profeta, el último Malaquías, hasta la aparición de Juan el Bautista. Y antes de la aparición de Malaquías, el último gran líder, hermanos, que recordamos es Nehemías. Y cuento todo esto porque vamos a hacer una comparación con Jacobo y con nuestro liderazgo actual, actualmente en la iglesia adventista. Nehemías, hermanos, fue un hombre muy consagrado, es una característica fundamental, que dependía de Dios. Leer el libro de Nehemías es fascinante. Recuerdan que él oraba por el bienestar de sus compatriotas, siendo camarero del rey Artajerjes. En lugar de mirar su propia comunidad, estaba mirando más hacia Jerusalén, su amada patria, y qué hacer para levantarla de las ruinas. Y mientras oraba, preguntaba a la gente que vino de visita de allá de Jerusalén, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está allá? Y Hanani le cuenta, un hermano de él. Y el rey Artajerjes nota que hay problemas con Nehemías, y Nehemías se asusta porque no tenía que dar una impresión equivocada al rey de un supuesto ataque magnicida, un intento de matar al rey, porque eso es algo que solía pasar. Y ahí le cuenta, le abre el corazón. Y Artajerjes, Dios bendijo a Nehemías, Artajerjes le va a dar toda la comisión y toda la autoridad. Y con esa autoridad, y ahí viene el punto, hermanos, Nehemías llega no para tener un gobierno democrático, es un gobierno teocrático. Porque si es por democrático, en el capítulo 6 aparece la profetisa Noadías, aparecen otros hermanos líderes que le dicen a Nehemías, mira, te están los enemigos, Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, ellos son enemigos, pero quieren parlamentar contigo, te invitamos, entra al templo, y Nehemías sabía, era una trampa. No puedes confiar en nadie, excepto en sus criados, gente muy leal, en fin, sus sirvientes, ¿no? Y hermanos, entre esos líderes aparece uno que va a dar mucha pena, mucha tristeza para hablar, que es Eliasib, el sumo sacerdote. En el capítulo 13 aparece, hermanos, algo muy triste de ese tipo de liderazgo compartido, si queríamos decirlo, pero no estaba compartido. Era Nehemías que se hacía lo que él decía que había que hacerse. ¿Y qué ocurrió? Él tiene que regresar a ver a Artajerjes y deja entonces todo el liderazgo en manos de Eliasib. Y Eliasib tiene tan erróneo discernimiento que para llevarse bien con los enemigos de Nehemías no tiene más peor idea que hacer parentesco. Tal vez vamos a poner el texto de Nehemías capítulo 13, hermanos, porque es muy extraño qué hizo este líder, que es llevarse bien con el enemigo. Nehemías jamás pensó en semejante cosa, al punto que Eliasib bota todos los almacenes de reservas, de alimentación y todo esto que hacía falta para llevar adelante el servicio, que los levitas y sacerdotes tienen que salirse de Jerusalén, porque no hay servicio ni hay recursos para sobrevivir allí. Y entonces cuando regresa, Nehemías se encuentra con que esos almacenes están ocupados por los muebles y las pertenencias de este pariente político del sacerdote Eliasib, que había emparentado con la hija de Eliasib. Esto lo cuenta Nehemías capítulo 13, los primeros versículos. Si ustedes se acuerdan, ¿qué hizo Nehemías? Votó todo. Ahí tenemos el texto, hermanos. Vamos a avanzar un poquito más. Nehemías 13, avanzamos un poquito más. Solamente, hermanos, gastemos un tiempito. Yo invito para que entendamos el liderazgo de Nehemías comparado con el de Jacobo. Versículo que sigue todavía, cuando se empieza a hablar, sacamos más todavía. Noten que aquí se habla de sacarse los extranjeros. Se hizo en los días de Nehemías también. Miren acá. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, esto va a ocurrir en el capítulo 13 al final, la separación con los extranjeros. Pero antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, enemigo declarado de Nehemías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas
el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino, aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Esa parte era para el servicio del templo. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a ver al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Con esto, hermanos, notamos si liderazgo democrático o teocrático. O sea, o en el capítulo 6 aparece la infiel profetisa Noadías también. Es un texto que para quien lo quiera hurgar después. Y es, hermanos, si vamos a tener un liderazgo compartido, o sea, vamos a repartirnos, uno es Nehemías, el otro va a hacer su parte sacerdotal como Eliasib, la otra es profetisa, que profetice Noadías. Hermanos, si en los días de Nehemías esto no fue posible, cuánto menos ahora que estamos llegando al final. Haría falta el gobierno teocrático otra vez. O sea, el líder que seguía absolutamente por lo que dice la palabra de Dios y los testimonios del espíritu de profecía. En el caso de Jacobo, el problema es ese. Él no es un líder teocrático. Y por lo tanto, los ancianos opinan, hablan, están sugiriendo esto y lo otro, y él está observando dentro de lo que la sabiduría humana le permite, hasta que finalmente se toma en conjunto esa final decisión de que Pablo entre al santuario judío para compartir allí el pago, el gasto de los otros 4 compañeros que terminan el voto de Nazareato. En nuestros días, hermanos, ahora sí apliquémoslo a los días finales de los adventistas. ¿Estamos teniendo qué tipo de gobierno? Democrático. Por eso, cuando pasó lo de la ordenación de la mujer al pastorado para el año 2015, ya del 2010 en adelante, el presidente Ted Wilson, había ordenado que se levantara la comisión de estudio de la teología de la ordenación. Se llamaba TOSC, ese es el nombre técnico. Y que cada división de las 13 divisiones prepararan un manual, o sea, un trabajo, indicando qué opinaban ellos. Y lo interesante fue, hermanos, que 5 y 5 divisiones produjeron material, 10 divisiones en total, y eran 5 a favor y 5 en contra. Y había que estudiar, y los votantes tenían que llegar y votar. Hermanos, ¿por qué llegamos a esto? ¿Saben? Ahí es donde entraríamos en un tema que va a llevar tiempo, y no quisiera, para seguir con nuestro tema, de si alguien de los hermanos dijera, pero es lícito votarlo. Hermano, votar algo que teocráticamente no lo vemos aprobado por Dios. Pero entonces viene el punto de vista opuesto, que nos diría, hermano, tú dices que es teocráticamente, o sea, que la ordenación va en contra de la teocracia de Dios, la ordenación de mujeres al pastorado. ¿Quién te dijo? Esa es tu opinión. Mi opinión es lo contrario. Y ahí entonces estamos hablando de cosmovisiones. ¿Cuál es la cosmovisión de uno y la cosmovisión del otro? Y entonces la teocracia o el gobierno teocrático que querríamos como el de Nehemías, o sea, Nehemías lo ejemplifica. Ya no había más rey ni gobierno teocrático, pero él ilustra cabalmente cómo debió haber sido el gobierno desde el tiempo de los jueces, hombres consagrados que toman lo que el texto bíblico dice. Recuerden, Nehemías no solamente hace esa reforma en el capítulo 13 acerca de los servicios del santuario y la corrupción que había, también lo hace con respecto al sábado. Y después, al final del capítulo, con respecto a los matrimonios mixtos. O sea, fue un hombre de reformas. Pero las reformas, hermanos, no se lo ve a él como Josías leyendo la Biblia. Josías que encontró la Biblia, recuerdan allí la reconstrucción del templo. Acá no, un hombre que era por naturaleza consagrado. Y Dios está buscando ese tipo de líder a quien puede encargarle
que haga la tarea que tiene que hacer, consagrado y obediente, sumiso al texto revelado. En nuestros días, el texto de la Biblia y los textos del Espíritu de la profecía. Pero cuando en lugar de eso vamos a seguir otras cosmovisiones, vamos a tener enfrentamientos muy grandes y allí el gobierno democrático, hermano, ¿qué es lo que puede producir? Bueno, eso es lo que pasó en la votación del año 2015, que por poco margen prevaleció todavía la no ordenación por tercera vez. ¿Sí? Ya se habían votado en 2 veces anteriores, esta es la tercera, y debía ser la final. Y sin embargo sigue el problema, que si tenemos otro Congreso Mundial y sale en el tapete este tema de discusión, no sé qué va a pasar allí. Hermanos, por eso este tema de liderazgo, y en el caso particular de Ted Wilson. Ted Wilson está como Jacob en aquellos días, cuando el liderazgo se da desde la Asociación General a la división de aquí, la división de allá, la de allá, la de allá, y cada cual tiene su manera de encararlo. Por ejemplo, el problema que está causando esta gente de Sasha, este pastor bisexual en Alemania. Eso tiene que hacerse cargo de la división de allá. Hay una división europea, división euroasiática, etcétera, etcétera. Y si ellos no lo hacen, alguien diría, no, que lo tiene que atender la unión y la conferencia. Hermanos, como no lo hacen, tienen que intervenir de arriba, pero de una manera cortante. Eso es liderazgo teocrático. Y en las pólizas que tiene nuestra organización no aparece tal concepto de que haya un monarca al estilo David. Eso no, es más bien un liderazgo representativo o democrático o federativo, donde como en los gobiernos modernos. Y es lo que mi hermano Gerardo estaba diciendo, que cuál es el gobierno que Dios quisiera. Como esto está cada vez corrompiéndose más, si alguien dice, pero ¿qué hay de malo en el gobierno democrático? Eso no es corrupción. Yo no hablo, hermano, de que el gobierno democrático sea corrompido per se. No. Estoy diciendo que para la iglesia nosotros seguimos un modelo, no el modelo del mundo, de la democracia del mundo, que es lo mejor que hay para gobernar las naciones. Estamos hablando del gobierno teocrático revelado en la Biblia y en los últimos días con los testimonios del Espíritu y profecía, y el líder consagrado que se le da la autoridad para que lo haga. Como acá se duda mucho, ¿y a quién le vamos a dar la autoridad? ¿A Gustavo Contreras? No, no, por favor, no podemos trabajar así. Entonces, fíjense acá, tenemos esta imagen de Adventist Today, ya hemos mencionado este caso, del pastor Sasha Gunjevier. Es el primer pastor adventista que mantiene sus credenciales después de salir del armario, del closet, siendo bisexual. Entonces lo publican. Entonces, sirva esto como reflexión acerca de lo que ocurre con el gobierno democrático y teocrático. Quisiera invitar, hermanos, si hay alguno de ustedes que quiere reaccionar con lo que ha escuchado, con gusto, reaccionemos y avanzamos con la exposición. Brevemente, quisiera dar una opinión como puesto de avanzada, porque nosotros hemos hablado de este tema y consideramos que la iglesia en sí misma, en su evolución en las últimas décadas, más que evoluciona, ha involucionado en su interpretación de la autoridad. El gran problema de la iglesia adventista en las últimas décadas ha sido no el problema de la ordenación de la mujer y hoy como daño colateral, este pastor, bueno, en Italia están también travestis dentro de la iglesia, ¿no? Y hay homosexuales que están novios, o sea, son parejas oficiales del mismo sexo, uno es maestro de escuela sabática, el otro toca el piano, etc. Ese es el síntoma del problema. Creo que el problema es que nosotros hemos dejado de ser el pueblo de la Biblia. El problema es que la iglesia adventista estas últimas décadas ha dejado de creer que la Biblia es la autoridad del movimiento religioso. Así es. Cuando nosotros dejamos de considerar a la palabra de Dios como autoridad suprema, no como autoridad suprema, es la última autoridad, es la máxima autoridad. Cuando nosotros dejamos eso de lado, abrimos una puerta
donde van a entrar las mayores aberraciones que ya se vio en la antigüedad en el pueblo de Israel. Idolatría, bueno, todos los pecados por los cuales Israel fue víctima, ¿no? Cayó, porque se apartaron de Dios. Uno pretende y quiere quedar como en la antigüedad, hoy en la actualidad también, quedar bien con el mundo. A veces tenemos esa necesidad de parecernos amigables, sociables, simpáticos con el mundo. Y nosotros no estamos llamados a hacer amistad con el mundo, estamos llamados a llamar al arrepentimiento al mundo. ¿Sí? En el mismo libro de Gálatas, que tú estabas mencionando, hermano, en el capítulo 1, y hay una frase, verso 10, de Pablo, porque él tuvo el mismo problema. Jacobo también lo tuvo, pero Pablo lo enfrentó de una manera diferente. Cuando Pablo dice en el verso 10, busco ahora el favor de los hombres, es decir, quiero ser querido, aceptado, aplaudido por ustedes, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque Pablo consideraba que la autoridad de la palabra de Dios y el mandato que él tenía era supremo. Nosotros, como movimiento religioso al cual pertenecemos todos, ha dejado la palabra de Dios a un lado. Y ahí es donde aparecen todas las otras alternativas. Culturalmente, este pastor Sasha, que más que homosexual es una palabra, es un sodomita, bíblicamente hablando, ¿sí? Y que promueve la sodomía dentro de la iglesia adventista desde un púlpito. Fíjate tú el pecado gravísimo que enfrenta toda esa junta de iglesia, ese pastor y todos los que están con él, dentro de la iglesia. Eso es adoración a los demonios. ¿Sí? Es abominable. Ese es el nombre que le da la Biblia. Ahora, no podemos tener como se dice ahora modernamente, discurso de odio. Es que nadie lo odia. Nadie lo odia. Personalmente no lo conozco. Y creo que si lo tuviera enfrente no le tendría odio. Pero yo le llamaría el arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Porque esa es nuestra misión, que es la palabra de Dios tiene que ser llevada o regresada a su antiguo y correcto lugar, autoridad suprema. Los ángeles en el cielo se deleitan, la hermana Juan menciona, en cumplir la voluntad de Dios. Adán y Eva antes de la caída se deleitaban en la presencia y en la compañía de los ángeles y de Dios. Y Dios les daba una orden y ellos gozosos la cumplían. La democracia es un invento para colmo, griego. Sabemos lo que fueron los griegos, ¿no? De ahí sale la democracia. ¿Qué puede salir de un invento griego? Entonces, No, es válido y útil para el mundo, para la sociedad, frente nosotros al somos Cristo. adventistas, nosotros no estamos en el mundo, Gustavo, pero no somos del mundo, Así es. ¿no? Estamos acá adentro, pero no somos llamados a participar de las obras de este mundo. Así es. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Ese es mi aporte, ¿no? Perdón. Ya. Muchas gracias por el aporte. Creo que nos va quedando claro para entender entonces, cada vez que esto se va descomponiendo más y más, conociendo más a Jacobo ahora, que es lo que vamos a mirar acá, ¿no? Siguiente línea que leemos en la diapositiva. El exponente en Jerusalén de la escatología de Jesús, o sea, de los eventos finales de Jerusalén, lo fue solo Pablo, pero sin oyentes en Jerusalén. Y ahora estaba preso. Pedro era expositor, pero en el extranjero. Esto en 2 de Pedro capítulo 3, conocido texto que habla del fin de las cosas en el extranjero. ¿Sí? Entonces Pedro hablaba del final de las cosas, pero él no estaba en Jerusalén. Bien. La evangelización era creciente en Jerusalén
pero con un líder, Jacobo, comprometido con el entorno. Por su recta conducta, sus prácticas devotas y conexión con el templo, los judíos le apodaron el justo. Esto lo va a decir Hegesipo, que es una cita que vamos a leer en un ratito. Al punto que su muerte intempestiva, a causa de su testimonio centrado en Cristo, más que en los eventos finales. Otro detalle a tomar en cuenta. A él lo matan porque testifica a favor de Cristo, pero que se hubiera hablado mal de Jerusalén, de que se cae todo, no se hubiera gastado tiempo en permitirle que hable. Eso era imperdonable, que alguien hable mal de la ciudad de Jerusalén o que iba a caer. Fue considerada esa muerte intempestiva como la causa del sitio romano con todas sus desolaciones. Esto lo va a decir Josefo, que cita Orígenes y Eusebio. Y esa cita extraña de Josefo es la que llama la atención, que pone que el crimen cometido contra Jacobo el justo fue la causa de la destrucción de Jerusalén, por haber cometido semejante crimen horrendo de matar a un hombre justo. Muy extraño de parte de Josefo que haya dicho eso, pero Orígenes es el que lo refuta en una cita que él tiene y que Eusebio luego la recoge y la pone en griego. En cuanto a Jacobo y su epístola, la carta de Santiago, ¿no? Después de la muerte de Jacobo Zebedeo, en el año 44, Hechos 12, en los primeros versículos, es un documento temprano. Allí en el comentario bíblico menciona que es uno de los primeros documentos. La exhortación del capítulo 5, versículo 1 al 9, que habla del fin también, invita a reformar la conducta, pero no señala el colapso de la sociedad. El fin que se cierne sobre Jerusalén, del año 66 al 70, exigía mayor audacia en la conducción de los eventos finales. Lógicamente, la carta de Jacobo fue muy temprano para hablar de los eventos finales, pero venido ya, especialmente con la visita de Pablo, Hechos 21, año 58, Pablo traía mensaje. Los hermanos tenían que leer un mensaje de parte de él. ¿Qué ocurre, hermanos? Pérdida del primer amor en la iglesia, como cuenta Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y probable somnolencia. Cuando uno pierde el amor, el primer amor, hermano, uno está medio turulato, decimos también, ¿no? Está dormido. Fíjense, hermanos, con la carta a Hebreos, que según los autores, los estudiosos, dicen que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén, porque todavía menciona el templo, las prácticas corrientes en esos días. Y en cuanto al autor, hay discusión. La hermana White nos menciona que es Pablo y muchos autores también, aunque ponen a otros escritores como alternativa, pero este servidor cree que es Pablo. Miren lo que trae la carta a los hebreos. La orientación firme con la epístola a los hebreos de Pablo, Pablo la pudo haber escrito en Roma, cuando estuvo preso, en el año 63 hasta su muerte en el 66. Sobre lo pasajero del lugar, confróntase la Nueva Jerusalén de capítulo 11 en Hebreos. Del edificio, confróntese el templo celestial en el capítulo 8. Noten, lo pasajero frente a lo perenne, a lo eterno, que la carta a los hebreos menciona. O sea, Hebreos da la alternativa. Dice más, de los servicios, el sacerdocio levítico inferior al de Melquisedec, en el capítulo 7 de Hebreos. De las normas mosaicas frente a las leyes del nuevo pacto, en el capítulo 8. De la adoración, en el capítulo 8:13. Ahí es un texto muy bonito acerca de cuál es la adoración que Dios quiere. Y sobre la perennidad de aquello que lo reemplaza, como es la obra de Jesús. La pregunta que uno se hace es, ¿la carta de Jerusalén llegó a tiempo, la carta de Hebreos, para que Jacobo la pudiera tener y leerla? ¿O los ancianos de él? Eso no se sabe. Pero la carta de Hebreos ya menciona sobre la caída del judaísmo, que es lo que importaba tener esa visión. Hermanos, tiene que ver con visión o cosmovisión. Si uno no tiene la visión del fin, es el caso de algunos líderes que están diciendo, todavía no es el tiempo. Ustedes están adelantándose a decir cosas que no sabemos. Esto de la inteligencia artificial, de la transhumanización, del avance de la tecnología y cuántas cosas que estamos mirando alrededor de una posible tercera guerra mundial, si no se produce, ya Dios va a indicar en su momento cuándo hay que predicar. No, hermano, no podemos. Si uno tiene un concepto tan relajado de los eventos finales, su vida, su prédica, va a estar dando un testimonio sin poder al mundo. Y el mundo sigue como está.
porque faltan los predicadores que digan, que amonesten, como lo hacían los antiguos. Jeremías fue uno, Amós fue otro, ante la inminente caída de aquella colapso de aquella sociedad. Así Dios quiere los predicadores. Por eso el símbolo del ángel de la piedra de molino, que es el que se yergue contra Babilonia. Amén. Miren acá la cita que leemos de Gesipo. Esta cita, o este señor, data del año 180, prácticamente un siglo después de la destrucción de Jerusalén. Pero es lo más antiguo que hay respecto de Jacobo. En su libro quinto de su memoria dice así: sucesor en la iglesia es, junto con los apóstoles, Jacobo, el hermano del Señor. Todos le dan el sobrenombre de justo, desde los tiempos del Señor hasta los nuestros, pues eran muchos los que se llamaban Jacobo. Pero solo este fue santo desde el vientre de su madre. Y aquí, hermanos, creo que, como el comentario bíblico menciona también, varios autores, ya se le va la mano a Gesipo. Demasiada adulación, ¿no? Y que se mezcla entre lo real y la leyenda, ¿sí? Cuando un fulano se gana mucha fama. Y aquí hay que estar atento a eso también. Fue santo desde el vientre de su madre. No bebió vino ni bebida fermentada, ni comió carne. Sobre su cabeza no pasó tijera ni navaja, y tampoco se ungió con aceite ni usó el baño. Solo a él le estaba permitido entrar en el santuario, pues no vestía de lana sino de lino. Solo él penetraba en el templo, y allí se le encontraba arrodillado y pidiendo perdón por su pueblo, tanto que sus rodillas se encallecieron como las de un camello, por estar siempre de rodillas adorando a Dios y pidiendo perdón para el pueblo. Por su eminente rectitud se le llamaba el justo, y oblías, del griego, que en griego quiere decir protección del pueblo y justicia. Como declaran los profetas acerca de él, esa cita no aparece. No sabemos de dónde hizo referencia Gesipo acerca de ese comentario. Los profetas hablan de él. Así pues, algunos de las 7 sectas que hay en el pueblo y que yo describí anteriormente, esenios, galileos, gemerobautistas, marboteos, samaritanos, saduceos, fariseos, trataban de informarse de él sobre quién era la puerta de la que habló Jesús en Juan 10. Y él respondía que este era el Salvador. Algunos creyeron que Jesús era el Cristo, pero las sectas mencionadas anteriormente no creyeron ni en la resurrección ni en que él vendrá a dar a cada uno según sus obras. Mas cuantos creyeron, creyeron por medio de Jacobo. Esto dice Gesipo según cuenta Eusebio. Miren ahora, hermanos, Orígenes. Esto data del año 248. Él escribió un libro que se llama Contra Celso, se llama así el libro, ¿no? Ahí aparece este comentario en el libro primero, párrafo 47, en el libro segundo, párrafo 13, 2 veces aparece en ese libro. Josefo afirma que aquellas calamidades les acontecieron a los judíos para vengar a Jacobo el justo, hermano que era de Jesús, el llamado Mesías, pues siendo hombre justísimo, le dieron muerte. Si Josefo dice que la desolación de Jerusalén les sobrevino a los judíos por causa de Jacobo, no fuera más razonable, este es el planteo de Orígenes, no fuera más razonable afirmar que fue por causa de Jesús, que es el Mesías, no tanto por el hermano, es que mataron al hermano de Jacobo el justo. Esa es la razón de la desolación en Jerusalén. Y Eusebio comenta esto, hermano, y trae la cita en griego original que se recoge de Orígenes. Esta es la amplia exposición de Gesipo que coincide con Clemente de Alejandría. Jacobo fue tan maravilloso y su justicia era conocida por todos los demás de tal modo que hasta los judíos prudentes creían que este era el motivo del asedio de Jerusalén, que tuvo lugar en el mismo momento en que le martirizaron. Ese dato histórico de Eusebio es incorrecto. Y que les sobrevino únicamente debido al sacrilegio perpetrado contra él. Noten la expresión, sacrilegio. Sacrilegio es matar al Cristo, al hermano de Jacobo, no a Jacobo. Naturalmente, Josefo no se abstuvo de dar testimonio escrito de estos hechos con las siguientes palabras. Esto vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús llamado el Cristo, porque a pesar de ser un varón extremadamente justo, le dieron muerte. Entonces, con estas citas, la idea es mostrar que era muy bien reputado en la antigüedad. Ahora, hermanos, apliquemos esto a la Odisea, a nuestros días. Ciertos niveles de liderazgo intelectual en la iglesia adventista
no se aplica a todo el liderazgo. Recordemos, hermano, hay buenos líderes, hay buenos hermanos, líderes, hay que reconocer esto, pero estamos buscando la esencia de una naturaleza que va en decadencia y a qué se debe también. Entonces, yo voy a poner la imagen completa para que la podamos mirar y al analizar, hermanos, va a llevar unos momentos. Seguramente continuaremos en la siguiente sesión, pero leamos completo y luego vamos a leer las imágenes. El método histórico crítico, tomado de la alta crítica y su aproximación escéptica a la Biblia, afecta la interpretación bíblica de diversos asuntos, nuestros, eclesiásticos, teológicos, morales, en cierto número de intelectuales adventistas. Entonces, ahí es donde yo recomiendo mirar el libro Recibiendo la Palabra de Samuel Corantin Pipin. Está en PDF en español, ¿sí? Y ya en un momentito más, a ver si vemos alguna imagen, porque ahí el autor nos muestra que eso es una de las causas de los problemas que tenemos como adventistas. Estamos tomando las herramientas del método histórico crítico para interpretar la Biblia. ¿Qué significa esto? Histórico crítico significa que tomamos la historia desde un ángulo crítico, como cuando uno toma cualquier libro, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos. Ahí se habla de un río en ultratumba, del viaje de la canoa donde lleva el alma, por el río se llama el río del infierno, va por allí hasta presentarse ante 3 dioses y rendirles cuenta. El método histórico crítico diría, eso es mito, yo no puedo creer en eso. ¿No diríamos eso nosotros de ese libro? Bueno, así exactamente dicen de la Biblia. Yo no puedo creer en los mitos que cuenta el Nuevo Testamento de un nacimiento virginal, porque eso no existe. Siempre el ser humano ha venido a la tierra de la unión entre hombre y mujer. Tampoco creer que haya resurrección. Todo ser humano muere y entonces le esperará después lo que sea, el juicio, lo que fuera, pero no resucita. Y cada vez que cuente de resurrección en el Antiguo Testamento, eso es mito. El caso, por ejemplo, asombroso ejemplo de Segundo de Reyes, capítulo 13, 21, cuando se cuenta que estaban un grupo de vecinos celebrando el entierro de algún vecino, y en eso observan una banda armada que venía contra ellos, entonces se asustaron y tiraron el cadáver sobre los huesos, el sepulcro donde estaba Eliseo, y algo pasó. Miren el texto, lo leemos todos juntos. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hermanos, pongámonos la mano en el corazón. Esto es un texto del Antiguo Testamento. Jesús dijo que toda escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10. Pero cuando leemos este texto, es asombroso. ¿Qué hace el método histórico crítico contra el otro método que se llama gramático histórico? Ese es el método que nos caracteriza como adventistas. Gramático significa literal, no tanto gramática, es literal. Y la historia, vamos a estudiar la historia, pero de una manera literal, tal como el texto bíblico lo dice, y no como el crítico secular mundano dice, que no podemos creer en los milagros. Esta es una de las premisas del método histórico crítico, que proviene de Alemania, de Tubinga, y que ha afectado a nuestros líderes, muchos de ellos que salen de universidades del mundo, ¿no? Y entonces vienen con esa manera, y cuando ven el texto bíblico, lo van a, y uso la expresión que he usado al comienzo, lo bicicletean. Esto significa, quiere decir esto y quiere decir lo otro. El caso, por ejemplo, de Jesús en su trato con los endemoniados. El método histórico crítico dice, no existe tal cosa como posesión demoníaca, porque no existen los demonios. En aquellos días se hablaba de posesión demoníaca. Hoy hablamos de esquizofrenia, de psicosis, etcétera, etcétera. Y la persona está en esa condición psicótica, está enferma, pero no que está poseída por diablos. Bueno, hermano, con esto quiero decir, lógicamente con el texto de Segundo de Reyes 13:21, creemos ya porque hemos aceptado la autoridad de la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo creemos. Y ahí dice, ¿y para qué lo dice?
No tanto porque el hueso de Eliseo fuera tan poderoso para dar vida, no. Era lo que Eliseo representaba. Era la voz cantante de Dios. Y aún muerto, Dios quiere hacerse notar para que la gente vea que allí había poder en ese hombre que representaba la voluntad de Dios, que predicaba de Dios. No que el hueso en sí tuviera poder, como los santos en la Iglesia Católica, que están los huesos, las reliquias, y que muerto hace milagros. No, 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 nada que ver. Pero eso es una enseñanza que uno aprende de lo que ocurrió con el cadáver y los huesos de Eliseo. Entonces, este tema de histórico crítico que estamos mirando así en la imagen, ha afectado lamentablemente, y en el caso del Biblical Research Institute, que es nuestro instituto de investigación bíblica, se ha caracterizado por defender el otro enfoque, el gramático histórico, que es estándar en los adventistas. Pero en este último tiempo, hermano, estamos teniendo problemas para interpretar el texto bíblico. ¿Por qué no hacemos caso a los textos del apóstol Pablo respecto de la autoridad, el rol que le cabe al hombre y la mujer, según 1 de Timoteo capítulo 2, ahí se menciona, también Génesis capítulo 3, versículo 15, y otros textos, y en lugar de ello vamos a hacer unas vueltas e incluso hacer cuestionamientos. Si tú sostienes esto, ¿cómo me explicas esto de acá y esto de allá? Y con esa actitud, ¿qué es de Satanás? Satanás, por más que le traigamos el texto bíblico, lo va a cuestionar. Bueno, ok, me dijiste eso, ahora explícame este otro que está allá. Y este de más allá también. Tú ves que no encaja. No, hermano, Satanás es hábil para sostener su rebelión contra la palabra de Dios en lugar de tomar la postura opuesta. Y es, el texto bíblico dice esto que está acá. Y si por ahí no lo entendemos, seguimos hurgando, seguimos buscando luz hasta que quede más claro en lugar de andar cuestionando. ¿Sí? Entonces, sirva esto, que es una de las bases que hace que el liderazgo decaiga cuando dejamos de confiar absolutamente en la palabra de Dios. Luego, leo acá, a continuación, también los aportes de autores liberales como Spectrum Magazine, los Seventh Day Adventist, Kinship International. Hay información respecto a esta gente adventista homosexual que socavan los fundamentos denominacionales en doctrina y práctica. Pero aquí lo triste, hermano, o sea, ya sabemos qué piensa esa gente. Es la reacción oficial de la Conferencia General en la persona de Don Cord, del Biblical Research Institute, y de la doctora Simmons, de la Asociación General, cuando se llevó a cabo una cumbre sobre Biblia y homosexualidad en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el año 2014. Allí hubo ponencias y hasta el día de hoy tenemos las consecuencias por no haber sido contundente. Es el caso hoy, vamos a ver si alcanza el tiempo para mirar lo que dice el presidente de la conferencia de Potomac, adventista. Él trae un comentario al respecto. Que no, hermanos, hay un serio problema del liderazgo decadente para encarar diversos problemas. Miremos este otro ejemplo. Cierta clase de dirigencia institucional, no queremos decir que todas las instituciones, porque, hermanos, hay buena gente, buenas instituciones, pero queremos notar una tendencia, y esto hay que frenarlo desde un comienzo, al estilo Nehemías, recuerden. Es el caso del evolucionismo de la Universidad Adventista de la Sierra en conflicto con Louis Bishop, creacionista. Este es un alumno y que tuvo, y se me consta de alumnos que tienen problemas en esa universidad adventista cuando defienden Génesis, el creacionismo de Génesis. La respuesta es, mira, eso es Biblia, pero acá estamos en un nivel científico. Tú no puedes ir con la Biblia a un científico y decirle la Biblia dice esto. Acá tenemos que documentarlo con ciencia. Y la ciencia hoy actualmente ha llegado a conclusiones que son persuasivas, como es la evolución. Hermanos, cuando entramos en ese terreno e incluso ignoramos argumentos científicos como el que expone este individuo Stein en su video Expulsado. Muy interesante, un individuo, un judío, que hace una investigación de aquellos profesores de universidades seculares que fueron echados de sus universidades por defender la noción del diseño inteligente.
en la década del 90. Allí aparece ese concepto al estudiar científicamente los elementos de la naturaleza, especialmente los elementos que tienen biológicos e incluso espaciales también. Que aquí hay un diseño muy inteligente y los líderes de esas universidades ateas en muchos casos se ofendían. Porque incluso le decían a ese profesor, si usted quiere enseñar esa teoría del diseño inteligente, usted está abriendo el camino hacia el creador, esa noción religiosa cristiana. Y eso no es científico. Entonces, el profesor le rebatía a su director, a sus colegas, diciendo, amigos, yo traigo ciencia. Yo no estoy hablando de un creador, estoy diciendo que hay un diseño inteligente. Aquí yo no veo evolución acá. Veo algo que está diseñado. Entonces la respuesta es, si tú me traes eso, entonces me estás hablando de un diseñador inteligente, o sea, de un creador. Y este profesor respondía, yo no estoy trayendo eso, estoy trayendo a la mesa de discusión que no hay evolución, hay un diseño inteligente. Y lógicamente, hermano, de allí hay medio camino para hablar de un creador. Lógicamente, obviamente, para nosotros, nos gozamos cuando se presentan buenos argumentos científicos. Bien, el video, que recomiendo mirarlo, se llama Expelled o Expulsado. Describe una hueste de científicos que el investigador les hace el reportaje y va publicando el material. Y ahí sale, hermanos, que no es tan cierto que la evolución es lo que campea, pero en la Universidad de la Sierra, hasta hace unos años atrás. Y de paso quiero decirles, hermanos, si alguien me dice, mira, Contreras, tú estás absolutamente desactualizado. ¿Ok? Dígame en qué. No, la sierra ya cambió. Hoy es creacionista. Y respecto de Kinship, hoy ya dejaron esa gente. Hoy son gente heterosexual. Y respecto de la postura histórico-crítica de algunos líderes, eso ha cambiado. Hoy somos otra vez el pueblo del libro. Entonces tú enseñas algo que ya está viejo. Como Elena White cuando hablaba en su época de la presión católica y la persecución católica. Eso era para la época de ella, pero hoy esto ya ha cambiado. Hoy estamos frente a un mundo nuevo donde vemos a un papa amigable. Entonces, ¿cómo tú presentas a la señora Elena White con sus viejas profecías de su época para nuestra época? Eso es traspolar, es el argumento que usa Jean Paulien. Ustedes recuerdan que hemos mencionado a este señor erudito con su crítica sobre que la marca de la bestia no representa necesariamente la ley dominical, sino otras alternativas. Y una de ellas es, yo no acepto a Elena White como la profetisa para nuestros días cuando fue profetisa para sus días. Y ella sí habla de la marca de la bestia y la ley dominical, pero era aplicable en sus días. Entonces, hermanos, cuando entramos así, si alguien me dice, mira, Contreras, te voy a demostrar que estás desactualizado. La universidad tanto y la división tanto, mira lo que... Hermano, yo estoy más que contento y diré, hermano, me equivoqué, pido perdón, hermano, me equivoqué. No tengo intención de, ni de difamar, ni de hablar mal, ni de poner mal a nuestros líderes, a mis líderes. Yo no persigo eso. Yo lo que digo, hermano, es que hay una tendencia y esto cada vez va a ir peor. Y no podemos apoyarnos en sueños de deseos. Yo deseo que esto cambie, yo quisiera, sueño con que el liderazgo cambie. No, hermanos, esto es algo que se va descomponiendo. Y a medida que avance el tiempo y el fin, nos acercamos al fin, esto va a ir peor. Entonces, mi sugerencia es que lo tomemos como el punto de partida para investigaciones personales, que alguien diga, ok, o sea, el pastor Contreras trajo esto, voy a investigar por mi cuenta. Y tiene por lo menos 3 fuentes que usted puede investigar. 2 que son liberales y una que es conservadora. Ahí aparecen los nombres arriba. Spectrum Magazine es uno. Adventist Today es otro. Cuando apareció la imagen del pastor Sasha, esa es gente adventista liberal. Ambos son liberales. Ahí cuentan de todo. Traen y se sienten felices de que estemos avanzando para parecernos al mundo. Esa gente piensa así. Mientras que el opuesto es Fulcrum 7. Esa es gente conservadora. Y ellos publican sus materiales diciendo, hermano, esto va mal. Fíjense acá. Y critican y lo hacen con altura. Son hermanos laicos, preparados, que
que aman su iglesia, nuestra iglesia, ¿sí? Y en el caso mío acá, lo único que hago es traer documentación, que no la estamos viendo todavía, vamos a ver si alcanza el tiempo. Solamente una referencia para que luego podamos mirar con detalle cada publicación. Pero fíjense los conflictos graves que estamos teniendo. El que sigue. Esto ocurrió hace unos años atrás con el Hospital Adventista de Florida, Adventista, y su contrato con Panera Breads, al que permite venta de elementos inmundos. De hecho, hermanos, hay hermanos que entran en conflicto cuando dicen, pero esta universidad o este hospital era adventista. Y ahora, ¿cómo? No entiendo aquí las prácticas católicas adentro. ¿Saben? Hay cosas que van cambiando. El caso de la Catedral de Cristal. Fue un edificio enorme de cristales y una organización a la vez, lo manejaba un pastor, pero finalmente hubo tanto conflicto interno entre la familia de este pastor y sus ancianos y los líderes de esa iglesia, que esto fue desgastándose y finalmente se lo puso a la venta y lo compró la Iglesia Católica. Y aquello que fue famoso, un baluarte de predicadores allí, no necesariamente que sobresalían por su ortodoxia, más bien eran oropeles, podemos decirlo así. Quien entraba ahí, pues era conocido en todas partes. Hoy ya no representa, sino ideas del catolicismo, ¿sí? Y los católicos, lógicamente, felices de haber conquistado semejante edificio para sus actividades, ¿no? En el caso nuestro, como adventistas, tenemos instituciones que nos caracterizaron. Uno de ellos es el Hospital White Memorial, se llama así, en honor a los tiempos de la hermana White. Memoria de la hermana White, está aquí en Los Ángeles. Y no obstante, hay hermanos que elevan sus críticas y quejas de algunas actividades no necesariamente denominacionales dentro de esa institución. ¿Sí? Insisto, hermanos, si alguien dice, ok, a ver, ¿qué actividades? Tú tienes que decir, hermanos, yo lo que digo es, si nos humilláramos de corazón, ¿qué es lo que Dios pide en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14? Si te humillas de corazón, yo te voy a perdonar. Si humillas y confiesas, pero en lugar de ello, más bien buscamos justificarnos. Avanzo más. La Universidad Adventista de Andrews, liderando aperturas formales al grupo LGBTI para ser aceptado en su campus. En este caso se nos invita a ver una conversación, paneles de discusión al respecto y el desagrado de una alumna de Andrews, en un texto que ya vamos a leer oportunamente. Y también la unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Países Bajos, esto es Holanda, en una documentación oficial de esa unión de Europa, se compromete a sí misma a ser un lugar seguro para la comunidad gay del lugar. ¿Qué lo quieren proteger? Hermanos, nosotros conocemos la descomposición en gran medida del adventismo en Europa. Ustedes que viven allí en Europa lo saben mejor. En países altamente desarrollados. Y sin embargo, los hermanos adventistas se ven en figurillas para poder llevar su fe, sus prácticas de un modo agradable a Dios, cuando allí el liderazgo, en algunos casos, no permite que se hable de la hermana White, que se traigan textos y que sean controversiales para el ambiente social en que se está viviendo. Bueno, este es el tiempo, hermano, en que al mirar ejemplos diversos, y que los hay, de un liderazgo comprometido con el medio ambiente y decadente a la vez, sea el tiempo en que Dios tenga que actuar. Entonces, yo quiero, hermano, sugerir que la información que trae esta imagen de diapositiva la podamos mirar la semana que viene, Dios mediante, ¿no? O la próxima vez cuando nos encontremos, para que lo estudiemos uno por uno, así, pero tener un panorama general del liderazgo que cada vez se va descomponiendo, para que Dios haga lo suyo. Y mi comprensión es levantar otro tipo de liderazgo, como es el símbolo del ángel de la piedra, ¿sí? Entonces, lo que viene después a continuación, aquí tenemos, leo esto, pero esto no lo vamos a estudiar ahora, es Jacobo como tipo en el primer siglo y los líderes espirituales hoy como antitipo y las citas de Elena White. Eso lo miraremos también, si Dios mediante, la semana que viene. Así que, hermanos, quisiera
concluir para que no se haga largo este video, con una exhortación para todos. Dios quiere gente muy humilde y consagrada. Voy a terminar citando a Amós. Y para ello, hermanos, invito a que abramos el texto en Amós capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante. Ese es un ejemplo de un laico, hermanos. Amós es un laico, no es profeta profesional. No. Pero ¿qué ocurre? Era un hombre consagrado que no imaginaba lo que Dios estaba haciendo desde el cielo. Miren lo que dice capítulo 7, versículo 7 en adelante. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo dije, estoy mirando una plomada de albañil. Entonces el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Yo no lo toleraré más. Por plomada, ustedes saben, hermanos, es el instrumento de trabajo del albañil para fijar recta cómo tiene que ser la medida, cuando va a construir, así un poste, una pared, lo que fuera, se le pone la plomada, y así se mira que está recto. Equivale al tutor de un pequeño arbolito que está queriendo crecer. El tutor es el palo, el rodrigón. Se le ata y entonces ese palito, ese vástago va creciendo por el otro, por la estaca que se le ató encima, ¿sí? Que indica lo recto. La plomada va por esa línea. Es algo recto. Y como lo veo torcido, yo no lo aguanto más. Sigue el texto todavía de Amós. Miremos todavía. Dios va a actuar porque no ve las cosas rectas. Dice pues en Amós capítulo 7, leíamos recién, acerca de la plomada de albañil. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que era el rey Jeroboam II en ese tiempo de Amós, años 750 a.C. más o menos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, a Israel, su territorio, su reino, será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías le dice a Amós, Amasías es el representante religioso, diríamos el sumo sacerdote, y Jeroboam II era el rey de ese tiempo. Vidente, vete, huye a tierra de Judá, o sea, al reino del sur, porque donde él vivía, en Tecoa, estaba cerca de Belén, cerca de Judá. ¿Qué haces acá? Vete a lo tuyo, no te metas con nosotros, que aquí nadie te llamó. Y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. Entonces respondió Amós. Y hermano, esta es la parte que yo quería detenerme, ¿no? Yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, soy un boyero que cuida animales, bueyes, y recojo higos silvestres. Era un laico, hermanos, un hombre consagrado, pero que le bullía el corazón al escuchar de pecados, al ver de pecados. Amén. Y con tal que esté consagrado, ok, vente para acá, yo te voy a tomar a ti. Pero Señor, yo no tengo capacidad, yo no tengo estudios teológicos, yo no tengo conocimiento, no tengo habilidades, oratoria, ni sé qué es eso. Vente para acá, con tu corazón consagrado. Es suficiente para que hagas lo que yo te pido que vas a hacer. Miremos lo que sigue después. Y hermanos, eso es lo que Dios está buscando hoy, hermanos consagrados, limpios. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye tú, Amasías, palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por lo tanto, así te dice el Señor a ti. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Recuerdan, por los asirios, año 722, fue la caída del reino del norte. Pero tuvo su profeta en su tiempo. Hermanos, este profeta no era un pastor formal. Era un hombre, un laico, un trabajador del campo,
como fue William Miller también, un hombre de campo. Hoy en nuestros días, hermanos, esta es la exhortación que quiero darle a todos los hermanos. Hermanos, busquemos al Señor, confesemos nuestros pecados, rindámonos a Él, Amén. seamos limpios, abramos el corazón diciendo al Señor, yo sé que tengo cosas malas, erróneas, ayúdame, cúrame acá, dame fuerza porque no tengo fuerza por mí mismo. Y úsame como tú quieres usarme. Cuando hacemos esa labor todos los días, hermanos, de consagración, de investigación bíblica, de formación, necesitamos formarnos bíblicamente y leyendo el espíritu de profecía. Dios nos va a tomar de detrás de la carpintería, de detrás allí de la zapatería, del negocio que tengamos, para que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos. Que no lo están haciendo por la cosmovisión, por la visión que ellos quieran. El caso de Amasías, de Jeroboam el rey, tenía su visión. Pero Dios, esa no es la visión de Dios. Y Dios, al tomar su gente consagrada, muy humilde, los pone al frente como líderes. Y el hermano humilde acepta, Señor, guíame. Yo tengo miedo, no sé qué decir, cómo actuar, no quiero traer deshonor, no quiero que mi conducta, mis palabras expresen cosas carnales mías, sino hacer lo que tú quieres. Ok, fórmate a la luz del carácter de Cristo, aprende de él, tómate la historia del maestro, léete más sobre el evangelio de Cristo, el deseado, por ejemplo, para que tu carácter se forme y sea como yo quiero que sea en los días finales, que representes mi voluntad siguiendo el carácter de Jesús. Oh, hermano, eh, el llamado es tan grande, la obra que hay que hacer es tan grande, con este nuevo liderazgo simbolizado con el ángel de la piedra de molino. Con ello, hermanos, quiero agregar que este es uno de varios símbolos que aparecen en la Biblia. Uno de ellos, otro más, es el Elías que tiene que aparecer en los últimos días. ¿Sí? Son símbolos, pero expresa un tipo de gente que van con poder para hacer la obra que hay que hacer. Entonces, aquí no hay oposición, o sea, no hay contradicción entre la obra del Elías y la obra del símbolo del ángel de la piedra. Más bien se fusionan, se unen. Lo que importa es la gente consagrada que siente en su corazón que hay que hacer algo por el Señor, por su reino, por su gloria, y que Él puede usarnos, si Él quiere hacerlo. Si Él dice, no, no te veo competente, todavía te falta, sigue lo tuyo, que ya veré cómo lo... Ok, eso lo maneja el Creador, ¿sí? Pero así como estamos viendo las cosas, hermanos, tiene que haber cambios grandes. Muchos hermanos lo están pidiendo. Ellos están cansados viendo cosas que están pasando y algunos hasta se pueden desanimar. E incluso hay buenos pastores que dicen, ya Dios va a intervenir, va a cambiar, y no saben cómo hacerlo. O sea, yo con esto, hermanos, quiero decir que hay buena gente, mucha buena gente en las filas adventistas y en las filas de la Odisea, de las otras iglesias evangélicas que están en la condición de adormecimiento, de letargo de los últimos días. Eso abarca la Odisea. Y entonces, para todos ellos, Dios tiene ya preparado o va preparando su ejército de los últimos días. Muy suavecito aquí, suavecito allá, hasta que llegue el desenlace final con la marca de la bestia y allí el sello de Dios que ya comienza a ponerlo desde ahora, pero en esa etapa final salen a la palestra los campeones defendiendo la voluntad de Dios. Lo que nos queda ahora, hermanos, es difundir el conocimiento que Dios nos haya dado, aplicarlo, consagrarnos, honrar al Señor obedeciendo su voluntad hasta que Dios vea conveniente cuando Él nos va a tomar para hacer su voluntad. Amén. Quiero agradecer, hermanos, Amén. el apoyo de ustedes, el tiempo que pasamos juntos para este estudio de la palabra de Dios. De corazón, de mi parte, que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga en este ministerio tan lindo y de estas verdades por el tema de liderazgo, de la dirigencia adventista, que todos nosotros podamos tomar nuevamente nuestro correcto lugar delante del Señor para que Él nos use. Él usará vasos santificados, hombres y Amén. mujeres santos. Amén. Solamente. Amén. Para eso necesitamos hacer las paces nuevamente con Dios por medio de un arrepentimiento genuino y una consagración como nunca antes la hemos tenido porque los tiempos son cortos y apremia.
Que el Señor los bendiga a todos. Amén. A todos Amén. los presentes. Hermano, ¿tú nos quieres despedir con una oración? Sí. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo de estudio y en este momento reconsagrarnos para ser aquellos hijos tuyos como lo fuera Amós en aquellos días cuando Dios lo tomó de detrás del arado, un simple trabajador laico, para convertirlo en poderoso profeta de las calamidades que le sobrevendrían al reino del norte. Oh querido Dios, hoy estamos en las mismas condiciones del liderazgo decadente. A pesar de que haya buenos líderes y pastores bien intencionados, tenemos los otros que están entorpeciendo severamente y causando confusión, y muchos hermanos, pastores y hermanos laicos, están rogando a Dios que haya un cambio, que Dios intervenga, y el Señor lo está haciendo a través de su Espíritu Santo, avivando los corazones de muchos hermanos en el anonimato, en diferentes lugares, para formar el final ejército que se pondrá frente a la brecha para defender el honor de Dios, su ley, para honrar a Cristo, demostrando con su carácter la belleza de la imagen de Cristo estampada en sus corazones. Querido Padre, pedimos tu bendición. Como dijera Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? No tenemos fuerza ni talento por nosotros mismos, pero tú puedes capacitarnos. Queremos entregarnos a ti para rogar que nos limpies en forma privada y personal de nuestras propias faltas, para que seamos vasos limpios, y cada cual será utilizado de una u otra manera, pero siendo vasos que agraden al Señor, para que haga la parte final de la obra profetizada por nuestro Dios. Querido Padre, bendice a todo el grupo de este puesto de avanzada, a su líder, a sus líderes, a todos los hermanos. Bendíceme a mí y a mi hijo también en este ministerio. Lo pedimos y agradecemos, y especialmente quiero extender mi pedido de bendición para los hermanos que estén mirando o van a mirar este video de diferentes lugares, que ellos puedan meditar en sus corazones acerca de la necesidad de una reconsagración para que Dios los use también en los días finales. Pedimos esto y mucho agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Saludamos a todos los que nos verán después por YouTube. Acuérdense también de su like. Nos ayuda para que podamos ser más reconocidos en los buscadores, y que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros en nuestros planes personales para ser tenidos por dignos por Dios para este tiempo del fin que viene muy, muy delicado. Feliz sábado para todos. Mi niña, el Señor te bendiga. Gracias. Hermano José Antonio. Gracias. Hermano Pilar. Para todos ustedes. Hermano Feliz Petra, sábado. hermana Iris. Gracias. Hermano Pastor. Feliz sábado para todos. Un abrazo en Bendiciones. Cristo. Hermana Hermana Mercedes. Hermana Pino. Hermana Pino, y obviamente a Josué también un gran abrazo para todos y a todos aquellos que nos escucharán después. Bendiciones y para feliz todos. sábado. Que tengan una muy linda jornada y en la compañía de nuestro gran Dios. Amén, amén. Maranata, Gracias. Maranata, muy pronto. Gracias. Bendiciones. Gracias.